Buenas noches, mi nombre es José Joaquín Barranco Chino del grupo ITA 56 con la tarea número 11 llamada grupo. Los clústeres agrupan elementos de datos de diferentes tipos. Un ejemplo de clúster es el clúster de error de LabVIEW, el cual combina un valor booleano, un valor numérico y uno de cadena de caracteres. Un clúster es similar a un registro o a una estructura en lenguajes de programación basadas en texto. Construir varios elementos de datos en clúster elimina el desorden de cables en el diagrama de bloques y reduce el número de terminales del panel conector que los subways necesitan. El panel conector tiene a lo más 28 terminales. Si su panel frontal contiene más de 28 conectores e controles o indicadores y quiere pasar a otro BI, agrupe algunos de ellos en un clúster y asigne el clúster a una terminal en el panel conector. La mayoría de los clústeres en el diagrama de bloques tiene un patrón de cable rosa y terminal de tipos de datos. Los clústeres de error tienen un patrón de cable amarillo oscuro y terminal de tipo de datos. Los clústeres de valores numéricos, algunas veces conocidos como puntos, tienen un patrón de cable café y terminal de tipo de datos. Puede cablear clústeres numéricos cafés a funciones numéricas como suma o raíz cuadrada para realizar la misma operación simultáneamente en todos los elementos del clúster. Aunque el clúster y los elementos de arreglo están ordenados, debe desagrupar todos los elementos del clúster una vez usando la función unBundi. Puede usar unBundi by name para desagrupar los elementos del clúster por nombre. Si utiliza la función unBundi by name, cada elemento del clúster debe tener una etiqueta. Los clústeres también se diferencian de los arreglos, ya que tienen un tamaño fijo. Como un arreglo, un clúster puede ser un control o un clúster no puede contener una combinación de controles e indicadores. ¿Cómo crear un clúster? Cree un control o indicador de clúster en el panel frontal al añadir una estructura de clúster al panel frontal y al arrastrar un objeto de datos que puede ser un control o indicador numérico, booleano, de cadena de caracteres, path, refnum, arreglo o clúster, hacia el interior de la estructura del clúster. Cambia el tamaño de la estructura del clúster al arrastrar el cursor mientras coloca la estructura del clúster. Para crear una constante clúster en el diagrama de bloques, seleccione una cluster constant en la paleta de funciones. Coloque la estructura del clúster en el diagrama de bloques. Una constante de caracteres, constante numérica, constante booleana o constante clúster en la estructura del clúster. Puede usar una constante del clúster para almacenar datos constantes o como un punto de comparación con otros clústeres. Si tienen un control o indicador de clúster en la ventana del panel frontal y quiere crear una constante de clúster que contenga los mismos elementos en el diagrama de bloques, puede arrastrar el clúster desde la ventana del panel frontal al diagrama de bloques, o dar clic con el botón derecho en el clúster en la ventana del panel frontal y seleccione Create Constant en el número de acceso directo.